Y ahora sí, vamos a hacer como que empezamos todo de nuevo. Hola, soy Isidora, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar un poquito de biología molecular, ¿ya? Esto es como un megamix de varias clases, partiendo por lo más sencillo hasta las cosas que son un poco más específicas, un poco más prácticas, pero la idea de esto es que se vayan como con la idea general más clara y a eso le vayan sumando otras cosas que vieron en las clases, ¿ya? Entonces, a ver, ya se nos... Moderador. Hago en la última línea. Ahora sí. Moderador. Ya, ahora sí. Entonces, lo primero, esta es la primera o de las primeras diapos que ustedes tenían en sus presentaciones y son los hitos más importantes que van a marcar como toda esta larga historia de la genética, de la biología molecular y de todo ese tipo de información. Vamos a partir, ¿cierto?, mencionando al señor Mendel con las arvejitas, además que las personas que dieron la prueba de PSU de ciencias, además que esta parte como que ya era así como que ya suficiente. A mí me pareció entretenida, pero ¿qué si la arveja verde, la arveja amarilla, y que la arveja que crecía más y la arveja que crecía menos? Y claro, este señor dijo como, oye, pero si yo tengo una arveja de este color y otra arveja de otro color y me sale esta otra, por algo tiene que ser, algo está pasando, ¿cierto? Si yo empiezo a cruzar una arveja con otra, sale otra cosa, sale un tipo de mezcla o un tipo de reacción que tiene que tener algo que ver con información que se traspasa de una generación a otra. Con el señor Mendel y con todas sus plantitas, es que podríamos decir que esto inicia. Y de ahí hemos ido avanzando hasta el día de hoy que ya estamos modificando todo, ¿cierto? Pero hay cosas que son importantes que entiendan, porque aparte de que son preguntas de prueba, son como hitos como bien importantes, ¿ya? Y estos son, en primer lugar, los ratones del Griffith, ¿ya? Después, el descubrimiento, ¿cierto?, que hicieron de este principio transformante del Avery, MacLeod y McCarthy, y después la parte de la estructura del ADN, ¿ya? Pregunta, pueden responder por el chat para que no sea como tan terrible abrir el micrófono ni nada, pero ¿comprendieron cómo eran este tipo de experimentos? El de las ratitas del Griffith, ¿lo comprendieron cómo es que funcionaba? ¿Chan, chan? Sí. Ya, ya. A grandes rasgos, ¿cierto? Que teníamos una cepa, ¿cierto?, virulenta, otra cepa que no era virulenta. ¿Y qué pasaba? Cuando nosotros calentábamos, ¿cierto?, quemábamos, por decirlo de alguna forma, una cepa que era virulenta, o sea, la matamos, y la juntamos con una cepa que no era virulenta, sorpresa, sorpresa, la cepa no virulenta de repente se volvía también virulenta y era como, ¿qué pasó? Así. Y ahí se dieron cuenta estos señores que, oh, ¿será que la cepa virulenta le pasó algo a la no virulenta y la volvió mala? Es como que, oh Dios mío, es increíble, esto no puede ser. Ese es el de la ratita del Griffith. Ahora, los señores del Avery, MacLeod y McCarthy, ¿cierto?, dijeron ya, esto no puede ser así como de la nada. Vamos a ver qué fue o qué podría ser la sustancia, ¿cierto?, que producía esta transferencia, esa transformación en las cepas virulentas a las no virulentas. Y ese es el experimento, ¿cierto?, del Avery, MacLeod y McCarthy, en el que descubrieron el principio transformante. ¿Ese lo comprendieron o no lo comprendieron? Si no, igual los voy a explicar así a grandes rasgos, para que no se queden ahí como que sí, pero es que no, pero es que puede ser. Lo que pasó en ese experimento fue, ¿cierto? Ya. Tengo aquí como para los monitos. Entonces, ¿qué hicieron en ese? Van a tener como aquí una cepa, ¿cierto?, de las mismas bacterias que ocuparon en las ratitas del Griffith. ¿Y qué hicieron? A esta como sustancia, a estas cepas, a esta como
a este caldo, por decirlo de alguna forma. ¿Qué hicieron? En un tubito le vamos a poner lipasas, por ejemplo. Lipasas. En otro tubito le vamos a poner, no sé, RNasas. En otro tubito le voy a poner tripsina. Cosas que me rompen como material, ¿cierto? Que me rompen estructuras bioquímicas, estructuras importantes. Y voy a hacer otro que le voy a poner DNasas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Metieron este caldito, ¿cierto? En cada uno de estos y se dieron cuenta que cuando después, a pesar de que yo le echaba una lipasa, una RNasa, una tripsina, cuando se lo inyectaban a un ratoncito, el ratoncito igual se moría. Entonces, ninguna de estas sustancias era la que realmente provocaba un cambio. Mientras que en el que tenía algo que rompía el ADN, el ratoncito estaba de pana, estaba vivo, no le pasó nada. Entonces fue como, a ver, ¿no será entonces que el ADN es el que realmente tiene la información que a mí me interesa? Eso fue lo que hicieron. Por último, acuérdense que en el segundo experimento, lo que buscaron fue ver cuál de una lista de sustancias era la que realmente traspasaba material de un lado para otro. Y en este caso, mediante meter cierto DNasas y ver que efectivamente no pasaba nada, ¿cierto? El material genético de la cepa virulenta a la no virulenta como que no podía pasar porque lo destruimos. Fue como, oh ya, todo calza. Pero finalmente llegaron el Hersey y el Chase, que tomaron a estos fagolambda, que son unos virus que infectan bacterias, y dijeron ya, nosotros ya sabemos que el DNA tiene algo que ver, pero ¿por qué no puede ser la proteína, por ejemplo, la que realmente cumpla la función y no el ADN? Y estos fueron en este último experimento en el que hicieron un marcaje a la cápside viral, que es proteica, ¿ya? A la parte proteica del virus, y al ADN. ¿Y qué pasó? Cuando analizaron las bacterias a las que este fagolambda infectó, ¿cierto? Este virus infectó a la bacteria, vieron que este marcaje reactivo, cuando lo encontraron adentro de las bacterias, fue en el que efectivamente marcaron con el ADN y no con la proteína, ¿ya? Es como que tomaron, acá voy a tener el de proteínas, acá voy a tener el de ADN, y cuando marcaron y observaron a las bacterias, las que tenían el marcaje radiactivo adentro, o sea, en su estructura, eran en las de ADN. Entonces dijeron, ya, esto no puede ser otra cuestión, tiene que ser el ADN. Y esos fueron los tres principales experimentos, como más que puedan ser preguntas de prueba, sino los que más marcaron, ¿ya? Entonces vamos a tener a los ratones, al caldito con DNasas y al de los virus. Esos son los tres que se tienen que acordar para comprender cómo fue la progresión hasta descubrir que el ADN era como lo más importante en la transmisión de información genética de una estructura o de un espécimen al otro, ¿ya? Esos son los tres. Ahora, vamos a ir avanzando un poco ahora un poco más rápido porque el resto es más como que es, solamente es. Y vamos a mencionar entonces y a empezar a introducir qué son las bases nitrogenadas. Y resulta que un señor Chargaff, descubrió que las bases nitrogenadas, que son una parte de la estructura de este ADN, tiene que estar en igual proporción o están en proporciones muy parecidas. Entonces, ¿qué nos hizo pensar esto? Que la adenina siempre va a estar unida a una timina y una guanina a una citosina. Eso es lo importante de las reglas de Chargaff, ¿ya? Que las bases nitrogenadas están en proporciones
casi que iguales. Eso es lo importante, Chargaff, proporción, nada más. Otro hito importante va a ser el de esta señora, que es una historia como bien, como no, de traición, porque a esta señora la traicionaron, maldita sea. Pero ¿cuál fue la importancia de esto? Y que Watson, Crick y Wilkins, ¿cierto? Se robaron, pero eso ya es un debate de otro tema. Es que pudieron publicar, ¿cierto? Cómo era la estructura molecular del ADN. Y esta es como que la primera fotito y toda la historia que ya les habrán contado. Pero es cuando se determinó esta estructura de doble hélice que es tan importante hasta el día de hoy. Entonces, Watson Crick y el Wilkins, que es el que trabajaba con la Rosalind Franklin, tienen mucho que ver entonces con la estructura de doble hélice del ADN. Más nada de esta parte. Ahora, esto es algo casi que copiado y pegado de las diapositivas del profe de ustedes, y es que el ADN tiene que tener estos 4 principios que es importante que los reconozcan, ¿ya? Y que es bastante lógico, considerando que el ADN, la función que tiene, ¿cierto?, es tener esta información tan importante para poder generar básicamente cualquier cosa, cualquier ser vivo. Primero se tiene que replicar, ¿cierto? O sea, si yo no sé, me hago una herida, ¿ya? Y tengo que crear células nuevas para poder tapar esa herida, necesito mi ADN que pueda duplicarse para poder seguir como formándose nuevo material y nuevos tejidos y nuevas estructuras. Tiene que codificar información, ¿cierto? Proteínas. Además, vamos a tener que, se tiene que regular este proceso, y aparte algo bien interesante y que igual es bastante como lógico después de todo, es que esto muta, ¿ya? El ADN puede mutar, no es que siempre va a quedar así. Después de todo, no solamente las bacterias mutan, ¿cierto? Nuestra misma información genética muta por la radiación del sol, por ciertos factores, y por eso vienen enfermedades como el cáncer, o vienen como algunas enfermedades que producen malformaciones genéticas, todo ese tipo de cosas, ¿ya? 4 principios. Y ahora vamos a ver bien cómo es que se forma este ADN, ¿ya? ¿Qué cosas son importantes? No confundir entre un nucleótido y un nucleócido, ¿ya? El nucleótido es hasta acá. Esto es el nucleótido. Solamente va a ser la pentosa y la base nitrogenada. La base nitrogenada va a ser la guanina, citosina, timina, cualquiera de esas. Y el azúcar. Eso es un nucleócido. Y el nucleótido, ¿ya?, es cuando además va a existir la unión covalente con un grupo fosfato, que puede ser 1, 2 o 3, ya tenemos el mono, el di o el trifosfato, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el que es nucleócido y el nucleótido cuando se una con algún fosfato. Ya eso es algo que no tenemos que confundir y que tiene que quedar ahí siempre en la mente para que no cometamos algún tipo de error en la prueba, por ejemplo, en cualquier otra cosa. Ahora, acá nosotros vemos, ¿cierto? Ya se sabe cómo es que se disponen las cadenas antiparalelas del ADN y qué cosas son importantes. El enlace que tenemos entre las dos bases, ¿cierto?, que es un puente de hidrógeno. Eso es importante porque típico pregunta que les preguntan los tipos de enlace que hay entre cada parte, ¿ya? Y tenemos que saber que las bases o cada una de las hebras se va a unir mediante un puente de hidrógeno. Eso es muy importante y que no se nos olvida. Ahora, esta imagen se las puse para entender que como estas cadenas son antiparalelas, nosotros siempre, en lugar de decir que va de arriba para abajo, nosotros ocupamos esta nomenclatura de 5', 3', 3', 5', ¿ya? Eso va a ser importante porque cuando nosotros nos repliquemos, ¿cierto? Cuando se repliquen estas cositas, ciertas enzimas solamente van a leer en cierta dirección, y esto es algo que a mí por lo menos siempre me confundía, y hasta el día de hoy, hasta el momento en que preparé esta diapositiva, también era como, Dios mío, Señor. Pero bueno, recuerden que cada prima va a corresponder a los carbonos, ¿cierto? Y va a tener siempre este sentido de las agujas del reloj.
Entonces vamos a tener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. El 5 va a ser como el inicial, ¿ya? El que cuando diga esto va de 5' a 3', no sé, ¿ya? Mientras que la paralela, la antiparalela, va a ir al revés. Acá tenemos el 3', ay, se me movió esto acá, 3', hasta el 5', que es el que va a quedar libre, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Recuerden esa imagen como en la mente. Y esto es más de lo mismo, la estructura del ADN, ¿cierto? Y cómo están del 5' al 3' y del 3' al 5'. Ahora, sabemos que el material genético puede tener diferentes formas, ¿ya? Y algo importante que tenemos que diferenciar es el ADN del ARN, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Ya visualmente nosotros sabemos que el ADN va a ser una doble hebra y que el ARN es una pura hebra. Pero lo importante es la desoxirribosa, que es el ADN o que posee, mientras que acá hay una ribosa. ¿Y eso dónde? Nosotros lo vamos a poder ver. Si ustedes se fijan, acá en la estructura está la diferencia. Y si les ponen a comparar un ARN con un ADN, estas son las cosas que tienen que tener presentes. Y además que el DNA va a tener la timina y el ARN el uracilo, ¿ya? Eso es, todo esto es como bien obvio, por decirlo de alguna forma, pero que son importantes porque si les piden diferenciar, no es necesario como que se calienten mucho la cabeza con esto. Cosas sencillas, cosas obvias que ustedes ven a simple vista. Ahora, la otra pregunta de prueba que es como que nos tienen así, es el dogma central de la biología molecular. ¿A qué se refiere esto? Antes, se pensaba que el del ADN, que se podía replicar, íbamos a pasar al ARN, y ese ARN se iba a traducir en una proteína. Lineal, para adelante nomás. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo y con las investigaciones, se dieron cuenta que del ARN también podía pasar a ADN, y eso se supo, ¿cierto?, mediante lo que vendría siendo la transcriptasa inversa, y un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de VIH, o cuando hablamos de los virus ARN, o cuando hablamos de ese tipo de procesos. Y por otro lado, también se dieron cuenta que el ARN por sí solo también se puede replicar. Y ahí como que empezó a quedar la embarrada, porque todo lo que ellos pensaban que era así para adelante, nomás para adelante, empezó a verse que también podía ser para atrás. Probablemente yo pienso que este dogma va a ir cambiando, cuando quizá nosotros vamos a estar muy viejos cuando descubran algo nuevo. Pero lo importante es que si les preguntan cuál es la diferencia entre el dogma central como antiguo y el dogma central que existe hoy en día, son las flechas rojas que ustedes van a ver acá, que es la transcriptasa inversa, ¿cierto? El hecho de poder regresar a ADN y la misma replicación del ARN. Ya eso es lo importante. A ver. Ya. Entonces, ahora van a ir saliendo estos conceptos que son importantes, que no se nos confundan, y tenemos que saber que el genoma completo va a ser todo el material genético que exista en el cuerpo, no solamente el gen como tal, lo que se expresa, que si el color de mis ojos, que si el color de mi pelo, que si el tipo sanguíneo, ¿ya? No solo eso es genoma, porque también vamos a tener el ADN mitocondrial, que es como que nadie lo pesca por algún motivo, y también todo ese ADN que no codifica. Ya habrán comprendido que no todas las secuencias de bases nitrogenadas y todas las cuestiones que existen van a ser finalmente una proteína. Hay mucho material genético, pero enorme cantidad de material genético que no codifica para nada, pero que es importante a nivel estructural, pero que es importante a nivel de regulación o de reconocimiento, ¿ya? E incluso ese mismo ADN que se repite toda esta cantidad de veces es el que se utiliza para ciertas pruebas, por ejemplo, los test de paternidad. Entonces, si bien es inútil en el hecho de
codificar para una proteína no es inútil a nivel de todas las otras funciones que pueden cumplir, ¿ya? La genómica va a ser el estudio de todo este material genético y bueno, aquí lo que ya mencionábamos. Tenemos como 1.000.000 de millones de pares de bases, pero es súper poquito el que codifica para ADN. Ahora, ¿qué tiene un gen? A grandes rasgos, ¿ya? Porque es diferente para eucariotas y para procariotas. A grandes rasgos, un gen tiene que tener una secuencia que le diga dónde partir, que le diga, esto es lo que a mí me sirve, y también hasta acá es donde me sirve, y la unidad con la información que yo necesito para lograr las proteínas que quiero formar. Porque, ¿qué pasa? Tenemos que entender lo siguiente. Todas las células de nuestro cuerpo, absolutamente todas, tienen la misma información genética, ¿ya? Pero, de alguna forma, tenemos que lograr que las células que están en mis ojos produzcan efectivamente lágrimas y no produzcan, por ejemplo, el ácido clorhídrico de mi guata. Porque perfectamente lo podría hacer porque es la misma información en todas mis células, de todo mi cuerpo. ¿Y cómo se logra eso? Mediante regulación, mediante mecanismos que le dicen a la célula de los ojos, no, tú necesitas lágrimas, tú no necesitas ácido clorhídrico porque si no dejan la embarra, ¿ya? Por eso necesitamos zonas especiales que se inicien, ¿cierto? Y que terminen dependiendo de la función que necesitamos, ¿ya? Pero a grandes rasgos, esto es un gen. Entonces, por ejemplo, el gen eucariota, que es bien complejo, va a tener zonas que los regulan para silenciar, ¿cierto? O para decir, no, efectivamente, esto es lo que yo necesito, vamos, dale, transcribe nomás qué es lo que yo necesito. Vamos a tener algo que también es bien importante, esta parte en la que tenemos intrones y exones. Eso es otra forma de poder modificar, ¿cierto?, la información que existe en nuestra región codificante, por decirlo de alguna forma. Y eso también lo recordamos que a medida que nosotros vamos modificando o avanzando en este proceso que es la transcripción y traducción de proteínas, va a haber partes que yo digo, no, esto yo no lo necesito, yo no lo quiero, así que lo voy a sacar. Eso es otro tipo de modificación que es, ¿cierto?, sacar los intrones, pero dejar los exones. ¿Qué quiero que quede del gen eucariota? Que es complejo, que tiene muchas zonas. Si esta es mi colita, ¿cierto?, de ADN, esto pasa acá, pasa acá, pasa acá, pasa en diferentes partes. A diferencia del procariota, en el que va a pasar solamente una vez, y como ustedes ven, esto es bien como pucha, así como que es nomás. No hay mucha complejidad. ¿Y a qué se debe esa complejidad? Entre otros muchos motivos, es porque el eucariota necesita preparar el ARN mensajero para que salga del núcleo. Lo necesita dejar así, pero fino, porque tiene que cambiarse del núcleo al citoplasma para poder traducirse, mientras que en el procariota está aquí todo revuelto, vos dale nomás, así como que tú dale, da lo mismo, ¿ya? En cambio acá, en el eucariota, el núcleo tiene que cuidar al ARN mensajero, lo tiene que amar, lo tiene que dejar, pero como el mejor hijo que hizo como jamás, así, para que recién pueda salir acá al citoplasma, ¿ya? Y al tiro vamos a ver qué es todo el proceso que le hace para que esto pueda funcionar, ¿ya? Entonces, vamos a hablar y vamos a recordar lo que ya mencionamos anteriormente, ¿cierto? Que las secuencias pueden ser de que te codifican un gen, que de partida van a ser porciones pequeñitas, ¿cierto? Hablamos que hay un montón de material dando vueltas, ¿cierto? Pero que efectivamente el que me sirve, el que me genera proteínas, es bien poquito, ¿ya? Estos tienen, por ejemplo, baja tasa de mutación. Esta diapo está sacada de las diapos de su profe, para que la puedan revisar si quieren con más calma. Pero, de nuevo, aquí, ¿qué se va a ir repitiendo? La alta proporción en las secuencias repetidas, la baja proporción en los genes únicos,
Y acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, los intrones son un tipo de estas secuencias altamente repetidas. Mientras que el gen único es el exón, que es el que yo no voy a eliminar cuando esté fabricando, ¿cierto?, mi ARN mensajero. Alguien escribió por el chat, vamos a revisar. Ya, la Daniela. Entonces, ¿cómo se guarda toda esta información que conversamos? Vamos a tener diferentes tipos, ¿cierto?, de formas de almacenar esta información genética. Y acá de nuevo les dejé estas cositas que es como que tienen el mismo nombre, se parecen pero no son iguales, ¿ya? Primero tenemos que saber qué es la cromatina, con N. La cromatina va a ser como toda, como ese hilito de ADN, material genético, pero que está unido a proteínas. En este caso, a histonas, ¿correcto? No es el ADN y piñufla todo suelto. Necesitamos que tenga proteínas. Ahora, cuando esta cromatina se va condensando y haciéndose así como una pelotita y después un palito, después más largo, va a formar eventualmente una cromátida, que es, esto no le vayan a decir a sus profes de biología ni nada porque me golpean, pero para mí es un palito. Un palito es una cromátida. Y el cromosoma son dos palitos, unidos por un centrómero, ¿ya? Así es como, a palabras como ultra mega simplificadas, ¿ya? Entonces, de hecho, si ustedes se fijan, y como conversamos anteriormente, que hay material genético que se repite mucho y que no codifica, pero que es importante para realizar estructuras, por ejemplo, el centrómero podría ser uno de ellos, ¿correcto? O los telómeros. Que estos no me van a hacer como el color de mis ojos, pero yo los necesito ahí, yo necesito que existan, ¿ya? ¿Y qué pasa? Además, hablamos de que la cromatina, que es el ADN, ¿cierto?, unido a las proteínas, va a poder ser de dos tipos. La eucromatina, que es la que sí me va a servir para transcribir, es la transcripcionalmente activa, y voy a tener la heterocromatina, que esa va a ser la transcripcionalmente reprimida, ¿ya? Como lo son en las secuencias altamente repetidas, como es los telómeros o los centrómeros. Entonces, como, oh, todo calza, así como que todo tenía sentido, todo el chamullo que les dije antes, era para llegar a esto, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta diapo? Cromatina, ADN con proteínas. Cromátida, un palito. Cromosoma, los dos palitos unidos por un centrómero, que es una unidad de material genético que va a tener un rol estructural y que se llama heterocromatina, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de cómo es que llegamos a esto, porque no es que de esta cuestión así como toda desordenada, de repente voy a tener como mi palito, ya eso no pasa. Necesitamos una serie de procesos para que lleguemos a guardar así de condensado el ADN. Primero vamos a tener el ADN así pelado, como ahí, como desordenado, ¿ya? A medida que yo quiero ir condensando mi ADN, le voy a ir pegando proteínas porque van a tener esta capacidad de como empezar como a enrollar. Ya tienen que imaginarse, de la misma forma que nos hablan del collar de perlas y todo eso, ya yo me lo imagino como un ovillo. Y yo tengo mi lana, y si yo a esa lana le pongo como una pelotita y la voy girando y enrollando, eventualmente voy a tener mi ovillo cuatón, ¿cierto? Con el que juegan los gatos. Eso es lo que yo tengo que tratar de hacer. Entonces, primero voy a formar esta cosita que se llama el collar de perlas, ¿ya? Y eso va a estar dado por una serie de proteínas que son histonas, y en particular la H3, la H4, H2A, H2P, ¿ya? Pero eso no es lo importante, porque lo importante y que ustedes se tienen que acordar y que de esta día pues lo que me gustaría que se les quede es que el nivel que le sigue al collar de perlas
que es el solenoide, va a estar dado por la histona H1. Si ustedes se acuerdan de la histona H1, todas las otras van a ser para el collar de perlas, ¿ya? Ustedes dicen entonces solenoide H1, listo, perfecto. Me doy por paga, ¿ya? Después de eso, esto se sigue enrollando hasta formar estos loops, ¿ya? Que también tienen el nombre de scaffold, ¿ya? Como escalera, como andamio, una cosa parecida. Ahora, esto se vuelve a seguir como enrollando hasta que llega a un punto en el que van a llegar otro tipo de proteínas que se llaman condensinas. Y ya la condensina es la que... ¿Qué va a ser la condensina? Pues condensar, como ¿qué más va a ser? ¿Ya? Hasta que vamos a tener a nuestro cromosoma completo en metafase, que va a ser como el extremo final de la punta del queque, así como que el más condensado de todo el universo, va a ser ahí nuestro cromosoma en metafase. ¿Ya? Esa es la idea, llegar al cromosoma en metafase. ¿Y cómo llegamos de nuestra lanita, así nuestra lanita toda fome? Mediante proteínas, particularmente las histonas, ¿ya? Eso es lo que tiene que quedar de esta parte. Ahora, cuando tenemos acá ya nuestro cromosoma, ¿cierto? Esto es como una diapo media de repaso, por decirlo de alguna forma. Y bueno, para que comprendan, ¿cierto? El centrómero y cómo se unen, en fin. Ya. Acá también podemos analizar cómo está en metafase, ¿cierto? La parte más condensada del cromosoma. Y básicamente es esta diapositiva para que empecemos ya a hablar de cosas un poco más concretas como la parte del cariotipo, ¿ya? Entonces, me disculpan, ya, perfecto. Cariotipo. Toda esta información genética, cada cromosoma que va a tener información, ¿cierto? Va a agruparse dependiendo de la especie en diferentes como parejas de cromosomas que nos va a dar la información sobre ciertos aspectos que nosotros necesitamos para poder tener como todo nuestro cuerpo completo, después de todo. Ya acá está como todo lo que somos. Y tenemos que saber, ¿cierto?, que van a existir los 22 pares autosómicos y el par que tiene que ver con el sexo del individuo, ¿ya? En total tenemos 46 cromosomas y ojo, esta materia no la ahonden mucho porque eventualmente van a verla aparte, ¿ya? En genética como tal. Pero lo importante es que entendamos dónde es que llegan finalmente nuestros cromosomas, ¿ya? Que es acá. Y asociado a esto, existen ciertas mutaciones o ciertos tipos de condiciones que producen que tengamos cosas que no son lo que uno esperaría habitualmente de una buena replicación o de una buena, en este caso, de una buena mitosis, ¿ya? O una buena meiosis. Por ejemplo, estas trisomías o las deleciones que existen. Este caso, el síndrome de Turner no es un trisoma, pero está dentro de las alteraciones que ustedes mencionaron en la clase, ¿ya? Y se las dejé acá, básicamente, por último, para que tengan como el Edwards, trisomía 18, el Patton, trisomía 13, el Turner es como que nos falta un cromosoma sexual, y el Klinefelter que tenemos como más de los que deberíamos, ¿ya? Para que los tengan ahí presentes. Y ahora nos vamos a ir de lleno con la parte que es como más intensa, que es replicación, transcripción y traducción. Para la replicación, lo importante que nosotros tenemos que entender que lo único que estamos haciendo es fotocopiar nuestro ADN, nada más. Yo quiero una cosa que sea igualito. No estoy ni ahí con que tener ninguna proteína, no estoy ni ahí con nada. Yo quiero multiplicarme, es todo lo que necesito. Pero eso no es tan fácil. Y necesito una serie de señores que me ayuden a hacerlo. Y en primer lugar, en cualquier parte que ustedes encuentren cosas que terminan en asa, o bueno, en este caso en ace,
Vamos a hablar de enzimas. ¿Ya? Y aquí, bueno, todas son enzimas, pero ¿con quién nos tenemos que ir? Para nosotros poder generar una copia de ADN o de ARN o de lo que se me dé la gana, yo necesito alguien que fabrique eso. Y en este caso vamos a tener la DNA polimerasa. Esta señora, la DNA polimerasa, es el constructor de nuestro ADN. Entonces, uno dice, ya, DNA polimerasa, por favor, hace tu pega. Y dice, ya, pero yo no puedo llegar y empezar a pegar bases así como de la nada. Yo necesito primero que me separes, porque yo trabajo con una pura hebrita, no trabajo con las dos. Segundo, tienes que encontrar a alguien que el andamio que yo estoy fabricando, que yo estoy ocupando para trabajar, me lo estabilice. Aparte, quiero a alguien que me diga dónde tengo que partir, porque yo no tengo idea. Yo solamente pego ladrillos. Yo no sé cuál es el inicio, cuál es el final. Entonces ahí empiezan los problemas. Y por eso hay como tanta figurita en esta diapo y en la replicación. Pero para cada uno de esos procesos existe una enzima que va a ayudar a la ADN polimerasa a poder replicar el ADN. Entonces, primero, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a una señora que se llama helicasa. La helicasa, que es este triangulito, lo que va a hacer es separar las dos hebras, que eran las hebras, ¿cierto?, que iban antiparalelas. Ya, perfecto. Ya tengo mis dos hebras separadas. ¿Qué más? Necesito a alguien que me estabilice, ¿ya? Que no se me, que como que me desenrolle el resto de ADN que viene. Y para eso voy a tener a esta señora que es la topoisomerasa. ¿Ya? ¿Qué más necesita, señora ADN polimerasa? No, pero yo necesito saber dónde partir, ya te dije. Y para eso hay una enzima especial que se llama primasa, que lo que va a hacer es generar un primer o un partidor y que le va a decir a la señora ADN polimerasa dónde tiene que partir. ¿Ya? ¿Qué hace la primasa? La primasa va a generar un pequeño fragmentito, ¿ya? Que es de ARN, eso es importante. Es una secuencia bien cortita, que de hecho acá está señalada, ¿cierto? Como con esos cositas medias naranjas. Y a partir de ahí recién la ADN polimerasa dice ya, ahora sí voy a empezar a pegar los nucleótidos. Así es como parte todo eso. Aparte, exigimos también tener estas proteínas que son para estabilizar todo el ADN, toda la hebra que se ha ido visto separada, ¿cierto? Por la helicasa. Y vamos a tener el último problema. Vamos a tener un último problema, que es que la ADN polimerasa, nuestra estrella, dice, no, pero es que yo solamente fabrico de 5' a 3'. Y el resto no, así no estoy ni ahí. Entonces hay una hebra que puede empezar a fabricar así, como de pana, porque dice, no, aquí voy, sigo derechito y yo continúo hasta que tú me digas que ya pare. Bacán. Pero ¿qué pasa con la otra, la que va en el sentido contrario? No, dice, no, ahí como que, no sé, tú vas a tener que ver. Entonces, ¿qué sucede ahí? Aquí les traigo un videito que encontré que era bastante bonito. Ven, acá está nuestro constructor, la señora ADN polimerasa, que quedamos que solo construía de 5' a 3', o sea, para allá. Y esa anda de pana, así como que sigue súper bien. Pero ¿qué pasa con la otra? Al tiro vamos a ver qué pasa con la otra. Ahí va. Estamos en eso. Ya.
ahí se va elongando, ¿cierto? Ahí está la helicasa abriendo la hebra. ¿Y qué sucede? La de arriba sigue de pana, sigue hasta el fin del mundo. Pero abajo, lo que tiene que pasar es que le tienen que colocar un primer nuevo a esta señora ADN polimerasa. En cada fragmentito le tienen que ir poniendo un nuevo primer para ir recién poder ir haciendo en esa dirección el nuevo ADN. Ahí sí trabaja el ADN polimerasa. ¿Ya? Entonces, vamos a volver acá. En este caso la hebra está arriba, ya la que estaban representando. ¿Y qué hace? Se fabrica un primer chiquito y hace un pedacito. Se fabrica otro primer y hace otro pedacito. Y así va avanzando. Y cada uno de esos fragmentos es un fragmento de Okazaki. ¿Ya? Pero eso me quedó separado. No, si puro drama el ADN polimerasa cuando tiene que ir para el otro lado. Entonces, ¿cómo pegamos esos lados? ¿Cómo pegamos cada uno de esos fragmentos? Los vamos a pegar con otra enzima más que se llama ligasa. Que esa ligasa efectivamente lo que hace es ligar, pegar, echarle la gotita a los fragmentos de Okazaki para poder tener finalmente la hebra que me faltaba completa. ¿Ya? Todo un drama la replicación. La replicación es como, no puede ser algo sencillo, pero tiene bastante sentido imaginar que primero, si yo tengo dos hebras que están pegadas por puentes de hidrógeno, yo no puedo llegar y copiar eso, entonces las tengo que separar. Ya, ahí tengo una enzima, tengo ahí la helicasa. Para que poder desenrollar esto, voy a necesitar a alguien que me desenrolle, que tengo ahí la topoisomerasa. Para poder empezar a generar el ADN que necesito nuevo, necesito a alguien que me diga dónde partir. Y ahí está la primasa. Además, necesito estabilidad en esta hebra nueva, o sea, en esta hebra antigua que tengo. Y ahí tengo estas proteínas de unión, que son las moraditas que están acá. Y pucha, ahí recién puedo empezar a fabricar ADN. Y ojo, que solamente de 5 es a 3'. Y para la otra, tengo que hacer el otro proceso, que es ir poniendo de a poquito diferentes primers y después fabricar el ADN y después recién pegarlos con la ligasa. Respiremos, oremos. Para llegar a esta parte, que si bien es como más latero, es más fácil, contra todo pronóstico. O bueno, vamos a tratar de que sea más fácil. Lo primero que vimos es la replicación, tener información de copia de mi material genético. Que eso me sirve, por ejemplo, para esto de que necesito una célula para rellenar un hoyito que me quedó aquí. Ya voy a hacer otra célula igual. Perfecto. Pero hay un proceso que es más complejo, que necesita mucha más paciencia, por decirlo de alguna forma, que es la producción de proteínas que me puedan servir para defenderme, por ejemplo, en los anticuerpos, ¿cierto? Que son estructuras proteicas, para poder generar procesos de mi cuerpo que yo necesito, para generar enzimas, para generar expresión de mucho material. Entonces, yo necesito proteínas en mi cuerpo. Y el cuerpo las genera. Incluso en este mismo momento que estamos aquí, su cuerpo está ahí fabricando constantemente proteína, proteína, proteína. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Vamos a tener nuestra misma hebra de ADN, la misma hebrita que teníamos antes. Pero ¿qué pasa? Yo aquí no quiero una copia idéntica porque yo necesito a alguien que sea capaz de salir de mi núcleo, en el caso de los eucariotas, salir del núcleo, llegar al citoplasma, que lo reciba un ribosoma, y ahí que se le vayan empezando a pegar aminoácidos,
para después formar recién mi proteína. Entonces necesito, no me sirve la misma copia, yo necesito a alguien que pueda salir. Y ese alguien que puede salir del núcleo es el ARN. Por eso es importante que generemos este ARN, que hay diferentes tipos de ARN, y hay varios tipos. Y a este ARN se le pueda entonces llegar hasta el ribosoma para que se le forme la proteína. Ya. Eso es como la misión, llegar al ribosoma, llegar al citoplasma. ¿Qué pasa? Quedamos que hay diferentes tipos de ARN y en particular en este proceso vamos a identificar 3. El ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Cada uno va a tener una misión clara y lo vamos a revisar, pero enseguida. Ahora, ¿cómo es una secuencia de ARN mensajero? Vamos a tener, igual que, o parecido a como teníamos en los genes, ¿cierto? A los esquemas que vimos antes, tenemos que saber dónde partir, la información que tengo y dónde terminar. ¿Ya? A grandes rasgos, esto es un ARN mensajero. Pero tenemos que saber que también son diferentes en los eucariotas y en los procariotas. En los procariotas y la transcripción que existe es diferente porque de partida no tienes núcleo. Entonces no tengo que enrollarme ni calentarme la cabeza para imaginarme cómo genero esto para que pueda salir del núcleo y todo eso. No. Aquí es más sencillo. Aquí va a haber una secuencia que va a ser como especial, que se llama caja Tata. Y esta secuencia me va a decir, ya, esto es lo que yo necesito, por favor que venga mi ARN polimerasa y me haga el ARN mensajero, ya, listo. Listo. Aquí vemos en la fotito cómo vamos a tener nuestras 2 hebras, ¿cierto? Va a estar la ARN polimerasa y va a empezar a transcribir como sin mayores dramas, ¿ya? Vamos a tener que no va a estar sola esta ARN polimerasa, va a tener, por ejemplo, una subunidad que se llama sigma, ¿ya? Esta subunidad sigma es como un ayudante de esta ARN polimerasa y la va a ayudar a reconocer el sector de inicio, ¿ya? Para saber dónde empiezo yo a transcribir. A grandes rasgos es eso, ¿ya? Y además va a servir para estabilizar, es como el guardaespaldas, por decirlo de alguna forma, de esta ARN polimerasa. Una cosa diferente también en los procariotas comparado con los eucariotas es que la transcripción y la traducción van a estar ocurriendo a la vez, ¿ya? Son sincrónicos. Entonces es un proceso bastante particular y que, a mi parecer, lo que tenemos que comprender son de partida que la RNA polimerasa va a trabajar sola. Ella hace todo. No necesito que si mi helicasa, que si mi otra cuestión, que si no sé yo, necesito mi RNA polimerasa y mi subunidad sigma para que me ayude. Nada más. ¿Ya? Tranqui. A diferencia de la eucariota. Porque la transcripción eucariota, el proceso en el que yo logro tener mi ARN mensajero en los eucariontes es un poquito diferente porque, como les comenté, aquí hay que salir del núcleo. Y yo no puedo llegar y hacer un ARN mensajero y que se vaya. ¿Ya? ¿Qué pasa? Aquí también hay como una secuencia inicial, ¿cierto? Una secuencia final. Voy a tener mi transcripción, pero a esto, en la elongación, cuando yo estoy trabajando en generar mi ARN mensajero, voy a tener que hacerle unas modificaciones para que pueda salir al citoplasma y pueda luchar contra todas las cosas malvadas que existen en el citoplasma y que se quieren comer mi ARN mensajero. Por ejemplo, las RNasas. Las RNasas son como las asesinas de los ARN mensajeros y dicen, no, yo veo uno y me lo como, así va. Entonces, a este ARN mensajero le vamos a tener que poner como una armadura, por decirlo de alguna forma. Y le vamos a poner un gorrito, que va a ser el cap, y le vamos a poner
botitas, que va a ser una cola polía. Y con eso le dice así a la RNA, se le dice como que estés bien, así. No me interesa, voy a llegar a hacer una proteína por fin. Aparte, este ARN mensajero va a sufrir el proceso de splicing, que, como comentamos, era esta parte en la que le voy a sacar las zonas que no me sirven, todo lo que son los intrones, y me voy a quedar solo con lo que sí me sirve, que son los exones. Entonces, ¿qué cosas importantes y qué es lo más importante de esto? Que los procariotas llegan y casi que se transcriben así como que yo me transcribo, pues sí, ¿qué me importa? Mientras que los eucariotas tienen que preparar a su guerrero ARN mensajero para que salga a luchar al citoplasma. ¿Ya? Eso es lo importante que tenemos que saber entre los procariotas y eucariotas en este momento. Y además de todo eso, además de que al eucariota le cuesta como bastante trabajo poder sacar su ARN mensajero, me va a generar una proteína así, una humilde y chiquitita proteína, ya no chiquitita, pero una. Mientras que los procariotas hacen y le mandan nomás, así como que vos dale, tú dale nomás, como salga. Eso también tiene mucho que ver con las mutaciones que existen, ¿cierto? Y por qué los seres que son eucariotas no sufren tanto de esto como los procariotas, ¿ya? Todo este proceso de poder como controlar que todo salga bien, así es como demasiado los eucariotes. Mientras que los procariotas es como, pues vale, así. Sí, total, en 20 minutos me vuelvo a replicar y ahí probamos de nuevo a ver qué pasa. Entonces, como que... Esto es transcripción. La transcripción es cuando yo tengo por fin mi ARN mensajero. Y ese ARN mensajero es el que recién yo tengo que tener para poder traducirlo a una proteína. ¿Ya? En primer lugar tenemos que tener un aminoácido, ¿cierto? Y eventualmente eso va a ser la proteína. Pero, ¿qué pasa? Vamos a tener al ARN mensajero acá, con su secuencia de bases, y por fin llegó al citoplasma, estoy ahí, ¿Y qué pasa? Se encuentra el panel ARN de transferencia, así le dice, bueno, te extrañé, por fin llegaste, te traje tu aminoácido. Y el ARN mensajero está así como, así como genial, que me encanta. El ARN de transferencia, que es este señor de acá, va a ser el encargado entonces de presentarle o de entregarle al ARN mensajero su aminoácido que le corresponde, ¿ya? Eso es el ARN de transferencia, es un tipo de ARN especial que tiene esta capacidad de pegarse, por decirlo de alguna forma, o de reconocer ciertas partes del ARN mensajero y eso asociarle un aminoácido, ¿ya? Esto no está solo, porque todavía nos falta saber qué onda el ARN ribosomal. El ARN ribosomal va a ser un señor que va a estar ahí como sapeando, como que va a decir, a ver. Esto ustedes no lo hacen sin mí. Esta fiesta todavía no, yo no voy a permitir que parta. Después vamos a ver una fotito de eso, pero en el fondo, lo que va a hacer este ARN ribosomal, que es como una estructura, aquí no sé qué parece esto, pero es una estructura, ¿ya? Que va a estar pendiente de este proceso y va a ayudarlos a que cuando este ARN de transferencia venga con su aminoácido, pueda efectivamente empezar a generar la cadena con otro aminoácido, con otro aminoácido, con otro aminoácido, y aparte va a decirle a este ARN de transferencia, oye, ya le trajiste tu aminoácido, ahora ándate, que pase el siguiente, next. Eso es lo que hace el ARN mensajero, poder ir armando y agrupando los aminoácidos que trae la ARN de transferencia para poder efectivamente tener la proteína final. Eso es lo que hace, ¿ya? Y aquí se me traslaparon las fotitos, ya vamos a estar acá.
aquí está el ARN ribosomal, ¿ya? O el ribosoma. ¿Qué pasó entonces? Vamos a tener a nuestro héroe, el ARN mensajero, que va a llegar con su información genética así de pana recién fresquita, va a llegar al citoplasma y va a encontrarse con su pana, el ARN de transferencia, y con el ribosoma, ¿cierto? Compuesto por ARN ribosomal, y ahora sí partió la fiesta. Porque, ¿qué pasa? Va a llegar el ribosoma y a decir, ahora sí, se va a pegar a este ARN mensajero y va a darle el paso, le va a dar el sector que necesita el ARN de transferencia para irse a unir, ¿cierto? Y para poder traer el aminoácido y poder generar la cadena que nosotros necesitamos. El ribosoma tiene 3 partes, ¿ya? Que le va a permitir, por un lado, meterse, ¿cierto?, al ARN de transferencia, por otro lado, elongarse y por otro lado, salir. Entonces, el ARN de transferencia llega a la A, ¿cierto? Con la P se genera un enlace entre el aminoácido que estaba anteriormente y el que viene después, y después la E que le permite salir. La E es como de exit, ¿ya? Así es como funciona esto, ¿ya? Hay ciertos factores, hay ciertas proteínas, ciertas estructuras que ayudan a esto, ¿cierto? Tenemos factores de elongación, tenemos factores que como que escoltan al ARN de transferencia, pero la esencia es la de acá. La esencia es que en la traducción yo voy a tener a mis 3 componentes, el ARN mensajero, el de transferencia y el ribosomal, que van a estar trabajando todos juntos en generarme esta secuencia de aminoácidos para tener una proteína, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a volver a esta de acá. ¿Y qué pasa? Nosotros vimos que el ARN mensajero es información de pares de bases genética igual que cualquiera, ¿ya? Pero esto está representado, ¿cierto?, por las pares de bases que posee. Y, por ejemplo, en la larga secuencia, en este cachito de acá, vamos a tener, por ejemplo, una adenina, un uracilo, una citosina, una guanina, un uracilo, etc. ¿Ya? Y esto va a corresponder a información que tiene que reconocer el ARN de transferencia para poder decir cuál aminoácido te traigo. Pues si tú no me dices cuáles pares de bases tú tienes, como que yo no sé cuál aminoácido traerte. Y eso es el código genético, ¿ya? El código genético va a ser como esta interpretación que existe entre las diferentes tripletas de pares de bases nitrogenadas específicamente, y que el ARN de transferencia es capaz de pescar según cada tripleta y llevárselo mediante, ¿cierto?, esta asociación que existe entre el codón y el anticodón que hay en el ARN mensajero y el ARN de transferencia. En palabras simples, mi ARN mensajero tiene una serie de bases nitrogenadas. El ARN de transferencia dice ya. Entonces tú quieres leucina, una lisina, una arginina y no sé qué. Ya, tranqui, yo te las traigo. Eso es lo que hace, ¿ya? Y eso es lo que logramos. Vamos a borrar esto de acá para que no nos moleste. Eso es lo que finalmente se espera del proceso de traducción. Que tenga mi ARN mensajero con su información genética, así, con sus bases nitrogenadas, y diga, ya, mira, yo tengo mi UGG. Porfa, tráeme el aminoácido que corresponde al UGG, que en este caso sería, nosotros buscamos en nuestra tabla UGG una leucina. Perfecto. Así que te voy a traer una leucina. Eso es lo importante, porque ¿qué pasa? ¿Y con qué a uno se lo dejan pillo en la prueba?
Cuando te piden el anticodón, para mi gusto, el anticodón es como un distractor, porque el anticodón no es el que finalmente yo ocupo para el código genético. El anticodón es un complementario que va a tener el ARN de transferencia para poder relacionarse con el ARN mensajero, pero el anticodón no tiene nada que ver con el código genético, ¿ya? Es el codón como tal, el que trae el ARN mensajero, el que yo necesito y el que voy a ocupar y el que a mí me interesa, ¿ya? Para que no se les vaya a confundir. Porque, ¿qué pasa? Y con esta parte ya va a ser lo final para no quitarles más tiempo, ya llevamos 1 hora, esto es lo último. Vamos a hacer este ejercicio. Nosotros vamos a tener esta secuencia, ¿ya? Y uno dice, ya, yo les doy ese ADN. Quiero que me saquen el ARN mensajero y las proteínas asociadas que poseen, o los aminoácidos que vamos a tener con esta secuencia. Y uno ya dice como que ya, vamos, y vamos. Primero, vamos a recordar que todos estos procesos no llegan y se hacen como para cualquier lado. Primero vamos a recordar que tiene que ser siempre en el sentido de 5' a 3', pero eso no significa que yo tengo que partir por el 5' a 3', al contrario, significa que si esta es mi hebra real, así como que la que yo tengo que ocupar, mi dirección, lo que yo voy a hacer es de 5' a 3'. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esta? Como que uno la mira y dice, ya voy a empezar a transcribir. Pero no, porque yo necesito la otra. Yo necesito esta hebra para empezar a transcribir. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer cuando tenga esta que parte por 5 es lograr la que parte por 3. Porque ahí recién es donde mi enzima va a poder empezar a trabajar, ¿ya? Entonces, primero vamos a sacar la complementaria de esta porque esta es la que nosotros tenemos que ocupar para que nuestra dirección sea de 5' a 3', ¿ya? Entonces, vamos a ello. Para no alargarlo mucho, pero lo vamos a tener que hacer, ¿ya? 3'. Ojo que esto es ADN, esto todavía no es ARN, entonces voy a tener guanina, guanina, citosina, timina, timina, adenina, timina, adenina, citosina, guanina, citosina, adenina, timina, 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 guanina, citosina, timina, A, T, guanina, adenina, citosina, timina, 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 adenina, adenina, 5'. Aquí recién yo puedo empezar a generar ARN mensajero. ¿Ya? ¿Y cómo hago yo mi ARN mensajero? Y aquí ustedes van a encontrar, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no? Simplemente a esta de acá cambiaste las T por uracilo. Bueno, porque si hacen eso en la prueba, lo van a tener, pero horrible, porque ahí se los van a asesinar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer nuestra hebra de ARN mensajero con mi hebra de 3' a 5', ¿cierto? Como yo ARN polimerasa, yo solamente sé leer de 5' a 3, o sea, solamente sé escribir de 5' a 3', recién aquí yo puedo tomar y decir, y aquí yo parto, 5', ya. Y esta es la que yo tengo que empezar a transcribir con citosina, citosina, guanina, adenina, adenina, y porque yo no pongo timina, porque yo ocupo uracilo. Y ahí sigo. Uracilo, adenina, uracilo, guanina, citosina, ya. Y voy a continuar, ¿ya? Como ya probablemente alguno ya se dio cuenta, es lo mismo que estaba aquí arriba, pero cambié la U por la T, ya. Pero eso no es el proceso que ocurre realmente, ya, para que no se vayan por el camino más fácil. Tienen que hacer el ejercicio mental de entender por qué lo estamos haciendo. Y vamos a tener, entonces, nuestra
parte ya transcribida. Ya. Este es mi ARN mensajero de pana. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son los aminoácidos que se asocian, ¿ya? Y para eso vamos a volver a hacer el ejercicio. Y como recordarán, el ARN mensajero, cuando ya está así de pana, listo para empezar a ser traducido, no llega así por acá. No parte así. Nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos esa secuencia de inicio que siempre va a ser un MET. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar primero nuestra secuencia de inicio, que es única. Secuencias de stop hay hartas, pero de inicio es solamente esa, AUG. Entonces yo voy a buscar aquí ya mi AUG, que está aquí. Y aquí recién yo voy a empezar a partir de A3, siempre de A3. Aquí tengo una, aquí tengo otra, aquí tengo otra, aquí tengo otra, aquí tengo otra, y así. Y ahí yo voy a empezar a buscar con mi CGU, con mi AAA, CGU, AUA, con mi CUG, etc. ¿Ya? Y ahí voy a empezar a traducir con nuestros aminoácidos. Entonces, ya tengo el primero, que es el AUG, que va a ser MET. Voy a tener mi CGU, que voy a ir a mi tablita, voy a buscar C, voy a buscar la G, voy a buscar la U, va a ser una ARG. Mis 3 A's, voy a buscarlas, va a ser una LIS, ¿cierto? Y así voy continuando. Llego después con mi CGU, que va a ser otra ARG, y mi AUA, que va a ser una ISO, el CUG, y así, ¿ya? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo lo voy a hacer? Hasta encontrar un stop. Hasta encontrar un stop, ¿cierto? En este caso, creo que mi ejemplo salió como medio extraño, ¿ya? Porque, de hecho, no sé por qué aquí sí me resultó. ¿Ya? Pero bueno. Errores técnicos, pero lo importante es que ustedes hagan este ejercicio, si se los colocan en una prueba, hasta encontrar, ¿cierto?, el codón stop, que puede ser un UGA, un UAA o un UAG. Esta tabla siempre se la entregan, ya esto ni por si acaso hay que sabérselo de memoria. Porque no creo que alguien algún día se la sepa. Siempre se la van a colocar, pero este es el ejercicio importante, ¿ya? Entonces, vamos a ignorar esta diapo que cometimos un error. Ahí vamos a ponerle XD. Y con eso vamos a terminar esta maratónica tutoría como con 5 clases de materia de biología molecular, para que mediten y vayan a almorzar. Bueno, temprano todavía para almorzar, pero para meditar, así. Es como que de esto es su prueba, así. De estas cuestiones son su prueba. ¿Ya? Sé que tienen 2 clases más, pero no tengo idea de qué son, no eran como, no sé cuándo las tuvieron. Pero, ay, que son bonitos, ya. Besitos. ¿Qué cosas importantes comprendan? Cuando uno tiene como la base, digamos, adentro, de por qué están sucediendo todos estos procesos, y la esencia, ahí recién le pueden empezar a meter ya, y aparte ayuda como esta proteína, y aparte se mete esta otra señora, y aparte como que tienen, ya no, pero esta excepción. Pero, ¿qué pasa? Yo les voy a contar lo que sucede ya para ir finalizando. Esta materia yo la vi hace como 3 años. 3 años. Fue como, no les voy a dar mucho la lata y esto, pero fue un desafío retornar como a biología molecular, sobre todo porque, para que ustedes como sepan, a mí la parte que más me gustaba cuando yo estaba en primero era morfo, anatomía, cosas más macro. La parte de genética era como
Dios mío, nuestro Señor, ayúdame. Tienen que saber, les voy a ser bien honesta, en la primera prueba que yo tuve de esta materia de funda, mi ramo se llamaba Fundamentos Biológicos, que es lo mismo que bases, era la que hablaban de el agua, como las propiedades del agua, que si los enlaces, que si no sé qué, y en esa prueba me saqué como un 4 pelado. Fue como, no, yo estudié mucho, yo estudié demasiado porque esta materia me cuesta, es como, para mí es complicado las cosas tan chiquititas, así que no veo, a mí me gusta más ver ahí como el brazo, la arteria, no sé, eso es lo que a mí me gusta más. Y yo volví a esto, y yo dije como, yo cuando vi los nombres del temario fue como, ¿qué? ¿Cómo que es eso? Y yo tomé mi cuaderno, porque yo todavía tengo mis cuadernos de primero. Y vi así, y fue como, pero era esto. Sí. Y como que no me acordaba de todo, no me acordaba como de todas las proteínas, pero sí me acordaba del collar de perla, de la transcripción, de la traducción. No me acordaba bien como el 5'3', como cuál era para cada lado, pero sí me acordaba que existía. Que creo que a grandes rasgos, y el mensaje que les quiero dar, independiente a la nota que se saquen de la prueba, es qué es lo importante de estos procesos y por qué a uno se lo pasan. Porque uno igual decía en su momento, pero esa proteína, ¿qué me va a importar? Y no sé qué. Pero resulta que hoy en día es en este tipo de cosas donde se generan fármacos, donde se generan algunas terapias genéticas para poder luchar contra el cáncer, por ejemplo, para los antibióticos, estas cosas que uno toma así como porque me dio una infección urinaria y yo me tomo un antibiótico. Aquí es donde unos señores se dedicaron a estudiar esta cuestión, a saber que si yo bloqueo, por ejemplo, esa entrada del A, del ribosoma, ¿cierto? Teníamos la A, la P y la E. Si yo bloqueo eso, en bola y no puede traducir una proteína y en bola como que la bacteria se me muere. ¿A dónde quiero llegar? Es muy probable que a gente le guste esto, que a otra gente no le guste. El que aquí, si alguien quiere terminar siendo biólogo molecular, genial. ¿Ya? Es obvio que su carrera, ni la mía, están enfocadas directamente en que nosotros seamos biólogos moleculares. Pero sí es importante que tengamos presente la importancia que tiene esto a nivel como de nuestra propia área. Y claro, probablemente en la prueba les van a preguntar qué si la proteína es de la no sé qué, así como... Pero es mucho más amigable tomar esto como de la parte macro y después irle añadiendo los detalles. Ya, por último, aunque no se saquen una nota tan buena, por último que ustedes se vayan y en 3 años más, si alguien es tutor, o si alguien le piden hacer un repaso, o si la hermanita, el hermanito va a dar la PSU y les preguntan por qué esta materia entraba en la PSU, o en la prueba que exista de aquí a 3 años más, ustedes puedan como ver un video en YouTube y acordarse de que existía una cosa que se llamaba replicación y una señora que se llamaba DNA polimerasa. Ya a lo mejor no me acuerdo, yo me voy a acordar que existían como otras enzimas que ayudaban a la cuestión. Ya, aunque no me acuerdo del nombre, yo me voy a acordar de que eso existe. Y eso, créanme que es un logro muy importante que ustedes tienen que valorarse y, y no sufran excesivamente por lo difícil que podría estar la prueba o porque quizás no me acuerdo de todos los nombres, porque de verdad eso es imposible. ¿Ya? Comprendan el proceso, tómenlo con calma, les va a ir excelente en su prueba, ya porque todos ustedes se levantaron temprano hoy para ver esta cosa mientras podrían estar o durmiendo, descansando o estudiando por su cuenta. Entonces, yo estoy segura de que ustedes ya triunfaron con esta materia. Eso le quería decir, ¿ya? Para que estén tranquilos, sigan estudiando lo que necesiten, pero con calma, porque ustedes ya se sacaron un 7 todos. Eso. Ay, no lloren. No, ya. No. Ya. Eso. El video va a quedar guardado, ya va a estar en el Instagram. La diapo, ustedes vieron que no tenía mucho texto, pero si les sirven los esquemas, hay gente que le gusta imprimir y eso. Se las voy a mandar. Oigan, si se me olvida mandarles las diapos, acuérdenme, porque a mí se me olvida. No es que no se las mande porque no quiera, es porque se me olvida.
se las hago llegar y les voy a mandar unos videos que encontré en internet, que es de hecho de donde saqué, donde sale la ADN polimerasa con el casco, así como una cosita azul, o sea, verde. Que están bien buenos, están en inglés, pero tienen en YouTube la opción para los subtítulos y son bien entretenidos, duran como 8 minutos. Por si alguien quiere como ver más gráfico, así como se mueven las enzimas y todo eso, era bastante entretenido, se los voy a mandar también. Y no les voy a quitar más tiempo, ya voy a dejar de grabar en este mismo instante. Vamos a salir, stop recording.